Segundo bloque de nuestro programa y nos vamos a meter un bloque maicero, 100% maicero, que vamos a arrancar con algo que me pareció muy interesante y que fue planteado en el Congreso de Maizar como eje del agregado de valor, ¿no? Es decir, la capacidad transformadora que tienen ciertas industrias ligadas a la producción de maíz. Ricardo Negri nos contó sobre esta idea y nos cuenta también cómo este proceso de investigación llevó a generar justamente esta información vinculada al impacto que puede tener, positivo por supuesto, el maíz dentro de una región productiva. Está bueno, el desafío es cómo agregar más valor y lo que hicimos este año, desde el año pasado hicimos un convenio entre Maizar y el ITBA para modelizar la cadena de maíz. Y eso está bueno porque le ponemos más cerebro desde afuera de la cadena. Básicamente lo que presentamos acá es cómo impacta sobre toda la cadena, qué pasaría si, por ejemplo, tenemos el mismo nivel de transformación e industrialización que Estados Unidos. Entonces ahí lo que vemos es que se ampliaría muchísimo el empleo descentralizado, empezaríamos a tener preguntas nuevas, aumentaría casi un 25% la facturación en algunas cosas, la reinversión de lo que eso implica se pagaría en 4 o 5 años. A ver, empezamos a poder analizar el impacto de la transformación profunda del maíz. Pero con una muy buena noticia, estamos mucho mejor como cadena que hace 10 años, estamos mucho mejor de lo que pensábamos. Hoy ya se transforma en carne, leche, maíz, pero también en etanol, también en polenta, el 40% de la producción de la Argentina, que está bueno porque es más de lo que pasaba hace 10 años. Ahora imagino el desafío de incorporar tremenda cantidad de variables para generar estos modelos. Sí, la verdad que es un lindo desafío. Estamos usando modelos de simulación mucho más complejas, salimos de la linealidad. Sí, es complejo, pero es interesante justamente para poder hacerle preguntas al modelo. Esto es pensar en la cadena del maíz como la complejidad que tiene un aeropuerto, por ejemplo. O sea, y por eso el ITBA hace un aporte sustancial en esto con cabezas que piensan diferentes. Le consultamos, nosotros queríamos traer ese modelo a Venado Tuerto, le dijimos a Ricardo Negri que, bueno, que traigamos eso para acá. Bueno, no, el modelo fue diseñado para General Villegas en la provincia de Buenos Aires, pero lo interesante es cómo ese modelo de simulación permite generar una idea de lo que sería potencialmente la transformación. Y no se pierda la última parte, lo que decía Negri, vinculado específicamente a los derechos de exportación. Sí, la de Venado Tuerto te lo debo. Porque lo que hicimos es, corrimos el modelo justamente qué pasa en General Villegas, ¿sí? Agarramos el partido de Villegas, qué pasa si se invierte, sí es parecido, pero esto es preciso, justamente el modelo nos permite eso. Dijimos, ¿qué pasa si se instala una planta de etanol de 90.000 metros cúbicos, que es, si querés, 90 millones de dólares de inversión? ¿Y qué pasa, cómo cambia Villegas con eso? Y la verdad que es un cambio sustancial, o sea, 10% más de empleo en 2 años, la demanda de transporte aumenta sensiblemente, 17% más de aumento del resultado económico, cómo eso cambia la fisonomía, se rediseña el partido de Villegas, porque además hay que generar no solo lo que pasa a partir de la cadena del maíz, sino por ejemplo, imagínate cómo a partir de una planta de etanol se genera Burlanda que va a modificar toda la ganadería de Villegas, y no solo los tambos de Villegas, digamos, ¿no? Porque pasamos de hacer silo de maíz a tener otro subproducto industrial de alta calidad constante todos los días. ¿Esto se puede, pensás, traspolar, como yo te decía, por ahí a otros territorios? ¿Cuánto se puede avanzar en estos ejemplos? La verdad que todo lo que querramos, ¿no? La limitante es tener los datos para poder hacerlo. Y la otra limitante es el tiempo de ponerse a codificar y a programar eso. Lo que sí es importante es armar un equipo multidisciplinario para saber si lo que estás modelizando se parece o no a la realidad. Ese es el esfuerzo más grande. Pero sí, lo que queremos hacer este año, y vamos a estar trabajando todo el año en Maizar, en cómo incorporar otras actividades, más precisión y poder hacer preguntas nuevas. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si en vez de cobrar las retenciones, la reinvertimos en la cadena de maíz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, y eso lo que nos genera es, por ejemplo, eso, en 4 años, el repago es más alta que lo que cobras hoy de retenciones.
O sea, el valor agregado, si vos durante 4 años las retenciones las ponés en una cajita y se la invertís en la cadena, solamente en el proceso de transformación, no otra cosa para hacerlo simple, a los 4 años tenés como resultado de eso más que las retenciones. ¿Sí? Eso es lo que nos permite este sistema o estos sistemas de modelización. Otro tema para destacar es, y lo hablamos con el expresidente de Maizar, Pedro Viñó, un dato muy interesante vinculado a la irrupción de la tecnología en el maíz y cómo específicamente esta irrupción impacta no solamente en la expansión territorial del maíz, sino también en el uso de tecnología y la adaptación a distintas latitudes. Seguro que tiene impacto. Ahora, al mismo tiempo, lo que está impactando mucho con eso es la tecnología, ¿no? Al tener maíces cortos, podemos pensar en ir más a la Patagonia. Hay mucho trabajo que se está llevando adelante, hay un potencial tremendo en ese sentido. Yo tengo campo en Patagonia, un potencial para el maíz extraordinario. Tenemos mucha agua dulce que lamentablemente la estamos tirando al mar. Así que además del cambio climático, que sin duda va a generar condiciones que tenemos que ver bien cómo se van dando, la tecnología nos está dando una herramienta tremenda para poder, a través de maíces hipercortos, poder aprovechar otras latitudes. En cuanto a el impacto que pueden tener, por ejemplo, plagas como fue Dálvulus, que algunos lo asocian a esto, otros más a ciertas imprudencias de manejo. Mirá, lo que es claro es que el invierno anterior fue un invierno muy benévolo, con temperaturas no muy bajas cuando uno mira las series históricas, y ahí hay una correlación directa en cuanto a las poblaciones. Ahora lo estamos midiendo, antes no la medíamos, así que ahora vamos a tener claramente datos mucho más objetivos. Con la red que se armó, que es espectacular el trabajo que se está haciendo, y lo que son los informes, que son absolutamente objetivos y nos dan herramientas claras para tomar decisiones y nos sacan este fantasma de por qué pasó. Bueno, acá hay objetividad y demás, que me parece que es un poco eso, ¿no? Aunar esfuerzos las distintas instituciones con las herramientas científicas que le den la tranquilidad al que tiene que tomar una decisión, si va para un lado o para el otro. ¿No es prudente llevar maíces templados demasiado arriba en la latitud? Buscando rendimiento, ¿no? No, pero son respuestas complejas, porque en definitiva depende mucho del año, de la situación, o sea, son tantas las variables que vos, te puedo decir, un año es una imprudencia total y en otro año, mira, este año por ahí sí, ¿no? Porque estamos hablando de biología y hay tantas variables que entran en juego, que tenés que tener en cuenta. Pero bueno, gracias a Dios hay herramientas hoy que nos permiten tomar decisiones más objetivas, porque tenemos información objetiva sobre más variables. Con Pedro Viñó, expresidente de Maizar, también estuvimos hablando acerca de la importancia del mejoramiento genético y cómo también la evolución del manejo, esto de altas, bajas densidades y el enorme abanico de posibilidades que hay desde el punto de vista de la agronomía, de hacer agronomía y obtener resultados. Lo que ha sucedido con el maíz en cuanto al manejo es extraordinario. O sea, ver maíces de menos de 15.000 plantas por hectárea, ¿no? Vos decías, bueno, esto hay que resembrar, pero viste, y sin embargo hay zonas que adaptando esas tecnologías con buenos espaciamientos, o sea, la verdad que es fabuloso en ese sentido la plasticidad que genera el cultivo, ¿no? Y vemos que cuando uno le pega con la densidad, por más que vengan momentos complejos, es mucho más rústico, se defiende mucho más. Bueno, son todas estas, volvemos a la agronomía, ¿no? Que es extraordinario, porque en definitiva hay tantas herramientas que a los que nos gustan estas cosas nos entusiasman. Bueno, volviendo un poco al principio, eso, ¿no? Agronomía para el cambio climático. ¿Sí? Exactamente, o sea, hay adaptabilidad, y plasticidad, y equipos interdisciplinarios, mucha gente con muchos saberes distintos opinando sobre las cosas que hacen que tomemos decisiones, o sea, problemas complejos, soluciones complejas. Si lo vas a tomar la decisión solo con una cabeza de un ingeniero, no, seguramente vas a tener que juntar otros saberes que te van a ayudar a tomar decisiones más objetivas. Hacemos la última pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.